Ya sale el botoncito rojo de grabando. Sí, sale. Perfecto. Chicas, bueno, nosotros ya hemos visto todos los temas, ¿sí? Por ende, lo que nos queda a nosotros sería empezar un tema nuevo. ¿Estamos? El tema nuevo que nosotros vamos a comenzar a ver va a ser lo que sería el tema de signos vitales, ¿sí? Importante conocer el tema de los signos vitales para en algún momento si llegamos a tener un paciente con una crisis hipertensiva, una crisis cardíaca, etcétera, ¿sí? Y nos toque asistirlo, bueno, tenemos que saber qué signos vitales son los que van a estar comprometidos, ¿sí? Antes que todo, nosotros tenemos que empezar a ver qué es un signo, qué es un síntoma, saber diferenciarlo, porque muchas veces nos podemos confundir con el simple hecho de decir, uy, tienes vértigo y está mal, pero hay que ver qué es un vértigo. ¿El vértigo es un síntoma o es un signo? ¿Sí? Vamos a ir diferenciando cada uno de ellos. ¿Estamos? Lo que sí, yo les pido prendan las camaritas las que puedan, así por lo menos si me levantan el pulgar o los veo que acentúan la cabeza, me doy para entender que vamos bien. ¿Sí? Bueno, vayamos a diferenciar. Primero diferenciamos lo que es un signo. ¿Sí? Un signo. Un signo es todo aquello que yo puedo tomar y controlar, ¿sí? Es aquello entonces que yo puedo, ¿sí? Controlar o tomar, ¿sí? Ejemplo de un signo y tenemos todo lo que sería presión arterial, ¿sí? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, SpO2, glucosa, reactividad pupilar y por último la piel, ¿sí? Todos esos son signos vitales, ¿sí? ¿Qué es un síntoma? Ahora vayamos con el síntoma, ¿sí? El síntoma es aquello, ¿sí? Que yo, ¿sí? Escucho del paciente, ¿sí? A ver, que el paciente me diga, como por ejemplo, ¿no? El vértigo, ¿sí? Las náuseas, ¿estamos? El vómito, el dolor, ¿sí? Etcétera. Bien, esos serían los síntomas, todo aquello que yo escucho del paciente. El paciente va a decir, yo tengo vértigo, tengo visión borrosa, tengo dolor de estómago, tengo náuseas, tengo vómitos, siento escalofríos en el cuerpo. Bueno, todos esos son síntomas, ¿sí? Son muy distintos a los signos. ¿Estamos? Se diferencian por muchísimo. Ahora, una vez ya habiendo tenido claro lo que es un signo y un síntoma, vamos a ver, ¿sí? Cuántos signos vitales existen, ¿sí? Y nosotros tenemos una controversia aquí, porque hay signos vitales, ¿sí? Que por lo general no los toman como primordiales, o sea, no les toman como importancia. Pero si nosotros vayamos a deducir, ¿sí? Por simple lógica, y todos son importantísimos, ¿sí? Todos. Entonces, ¿cuántos signos vitales podemos llegar a tener? Son 8 en total, ¿sí? 8 en total, de los cuales nosotros los dividimos en dos grupos, ¿sí? Los dividimos en primarios, ¿sí? O primordiales, ¿sí? Ese es un grupo. El otro grupo serían secundarios, ¿sí? O complementarios. ¿Estamos? O complementarios. Bien. ¿Cuáles son los primarios o primordiales? Son los siguientes.
Presión arterial, 1. 2. Frecuencia cardíaca, ¿sí? Las pulsaciones. 3. Frecuencia respiratoria, la respiración. Y cuarto, lo que sería la temperatura, en primordiales, ¿sí? En secundarios tenemos lo que sería SpO2, que significa saturación parcial de oxígeno, ¿sí? Tenemos la glucosa, ¿sí? Tenemos lo que sería la reactividad pupilar, y por último, lo que sería la piel, ¿sí? Y aquí vamos a entrar en debate. A ver, eh, ¿el ser humano puede vivir sin oxígeno? No, no puede vivir sin oxígeno. Sin glucosa, tampoco. Sin la piel, menos que menos. Porque si seríamos seres sin piel, seríamos foco de infecciones bacterianas, virósicas, parasitarias, fúngicas, microbianas, etcétera. Seríamos una fuente de cultivo enorme para cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿son algo secundarios estos? No. Si nosotros vamos por simple lógica, ¿sí? Son fundamentales, tendrían que entrar dentro de los primordiales, ¿sí? Por más que en el apunte a ustedes les figure que no son considerados como signos vitales, ustedes lo van a leer y van a saber que sí son fundamentales, ¿sí? Ese apunte yo se lo voy a estar cargando esta noche. Hoy a la tarde se lo voy a estar cargando a ese apunte, ¿sí? Para que ustedes ya lo tengan. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. Ahora, nosotros vamos a continuar, ¿sí? Con lo que sería el desarrollo de uno de los temas, ¿sí? El primer temita que nosotros vamos a desarrollar de estos va a ser el de presión arterial, ¿sí? O sea, empezamos con los primarios. Vamos con presión arterial, ¿sí? Bueno. Presión arterial. ¿Qué nos dice el concepto? Primero tenemos que entender el concepto de presión para poder entender al mismo, ¿sí? ¿Qué nos dice? Es la presión, ¿sí? Que ejerce la sangre, ¿sí? Sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Sobre las paredes de las arterias. Sin embargo, el concepto no queda allí, ¿sí? Sino que continúa. ¿Qué más nos dice? Que son también dos presiones distintas que unificadas nos brindan el valor normal, ¿sí? A ver, ¿y cuáles son estas dos presiones que nos dicen? Bueno, vamos a ir viéndolas. La primera presión, ¿sí? Se conoce como presión sistólica, ¿sí? ¿Y qué es la presión sistólica? A ver, la presión sistólica, ¿sí? Es la contracción cardíaca, ¿sí? Es la contracción cardíaca. En pocas palabras, la presión sistólica, ¿sí? Vendría a ser la presión mayor, ¿sí? La que nosotros conocemos como presión mayor.
que si nosotros la vamos a cuantificar o a ponerles un valor numérico, ¿sí? Vamos a ponerle de 120 a 140, ¿sí? Ese serían los parámetros nuevos, de 120 a 140. ¿Estamos? Ahora vamos con la otra expresión. La otra expresión es la diastólica, ¿sí? ¿Y qué es la diastólica? Si la sistólica es la contracción, la diastólica va a ser la relajación, ¿sí? Entonces sería, es la relajación, ¿sí?, cardíaca, que es lo mismo decir presión menor, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a los parámetros de valores, va a ser 80 a 100, ¿sí? Como los parámetros más nuevos. ¿Estamos? ¿Estamos ahí, chicas? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora, sí, a ver un segundito. Bien, perdón. Ahora, vayamos a ver lo siguiente. ¿Sobre qué unidad, sí, de medida se utiliza la presión arterial? La unidad de medida de la presión arterial, sí, mejor dicho, se utiliza lo que sería milímetros de mercurio, ¿sí? Dos M minúscula, una H mayúscula y una G minúscula, ¿sí? de milímetro y Hg de mercurio, ¿sí? Dentro de la tabla periódica. ¿Por qué se utiliza esta medida? ¿Sí? Se la utiliza porque es la misma, ¿sí?, que se emplea para hacer la presión atmosférica, ¿sí? Es la misma. La presión atmosférica, ¿sí?, va a hacer una variación en la presión arterial. ¿Estamos? La va a modificar. A ver, nosotros somos conscientes por simple lógica que cuando hace mucho calor, ¿sí?, la presión arterial tiende a bajar o a subir. Y en el frío tiende a bajar, ¿sí? Entonces, ¿la presión atmosférica va a variar en la presión arterial? Sí, va a variar y muchísimo, ¿sí? Afecta muchísimo la presión atmosférica, ¿sí?, en lo que sería la presión arterial, ¿sí? Bien. Ahora, vayámonos a una clasificación que existe dentro de la presión arterial, ¿sí? Vamos con una clasificación. Bien. Dentro de las clasificaciones, nosotros tenemos 4 formas, ¿sí?, de clasificar la presión arterial. La primera va a ser una hipotensión arterial, ¿sí? La segunda clasificación va a ser una presión arterial normal, ¿bien? La tercera clasificación sería una presión arterial alta. Y la cuarta y última, ¿sí?, sería la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, vayamos viendo primero lo que es hipotensión, ¿sí? Bien. La hipotensión arterial, ¿a qué se referencia? ¿O cuándo es hipotensión? Primero, hipo significa bajo, ¿sí? Y tensión, baja presión, es lo mismo.
¿Sí? Baja presión arterial o baja tensión arterial. Esto implica, ¿sí?, que se va a encontrar, se encuentra, ¿sí?, por debajo, ¿sí?, de los parámetros normales. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería un parámetro normal? Eso yo no se lo dije a ustedes. Pero el parámetro normal, ¿sí?, o el valor normal de la presión arterial, va a ser de 120 a 140 sobre 80 a 100, ¿sí?, milímetros de mercurio. Ese sería el parámetro normal, ¿sí? De lo cual ustedes lo tienen que saber para poder identificar cuándo es bajo y cuándo es alto, ¿sí? Y cuándo se considera hipertensión. Si bien, volviendo al mismo, a la hipotensión, ¿sí?, nosotros aquí tenemos patologías básicas, como por ejemplo el desmayo, ¿sí? O síncope, que es lo mismo. ¿Estamos? ¿Cuándo es un desmayo y cuándo es un síncope? ¿Sí? Cuando la presión arterial baja, ¿sí?, más de lo debido, ¿sí? Baja la presión arterial más de lo debido. Un ejemplo de ello, ¿sí?, sería el siguiente valor: 90 de sistólica sobre 70 de diastólica milímetros de mercurio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Aquí nosotros tenemos el famoso desmayo. ¿Sí? ¿Se puede volver en sí del desmayo? Sí, podemos volver en sí. ¿A través de qué? De diferentes técnicas. ¿Sí? Técnicas. Entre ellas, ¿cuál sería? Levantar las piernas, ¿sí? Las piernas en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Esa es una. Otra, estímulo olfatorio, ¿sí? Cuando hacemos referencia a un estímulo olfatorio, ¿sí?, hacemos referencia a buscar un poquito de alcohol o un perfume fuerte, ¿sí? Empapar, ya sea un algodoncito, una gasa o un pañuelito, ¿sí? Y pasárselo a la persona por las fosas nasales, o sea, por la nariz, y haciendo que inspire profundo para poder volver en sí. ¿Estamos? Bien. Ahora, esas son algunas de las técnicas. Hay muchísimas técnicas, ¿sí? Muchísimas otras técnicas. Pero esas son las más utilizadas, ¿sí?, para reactivar nuevamente la presión arterial en una persona hipotensa. Sin embargo, hay límites, ¿sí? Los límites de la hipotensión. Muy importante que los conozcan. Los límites, ¿sí?, que se conoce como punto reversible, ¿sí?, va a ser el siguiente valor: 50 de sistólica sobre 40 de diastólica, ¿sí?, milímetros de mercurio, siempre. ¿Por qué? Porque si la persona me sigue bajando, ¿sí?, y me llega a hacer, por ejemplo, 20 sobre 10, yo estoy al horno con ese paciente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me hace una parada cardíaca, ¿sí? Un paro cardíaco. Entonces yo para ello que tengo que estar preparado. Y tengo que estar preparado para iniciar el protocolo de RCP, ¿sí?
Bien. Entonces, si sigue bajando la presión arterial, yo necesito reanimar ese corazón. ¿Con qué? Con el RCP, ¿sí? No obstante, hay algo que siempre ustedes deben de preguntar al paciente, a los familiares o al médico o enfermero a cargo, ¿sí? De esa persona. Pregunten siempre, siempre, pero esto es, chicas, en serio, entonces pregunten siempre cuánto o ponga mejor, cuál es el valor de presión arterial que el paciente maneja, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pacientes, ¿sí? Que van a ser llamados hipotensos normales, ¿sí? Hipotensión normal, ¿sí? Y esto, hipotensión normal, supongamos, a ver, en mi caso, ¿sí? Yo siempre me pongo de ejemplo. Yo soy una persona que maneja una presión arterial de 90/70, ¿sí? 90 de sistólica sobre 70 de diastólica. ¿Y qué pasa? A mí, las veces que yo me voy a hacer mis controles médicos, a mí me quieren internar por baja presión arterial, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si a mí me suben la presión arterial que yo estoy manejando como normal, a mí me la suben, a mí literalmente yo entro en presión arterial alta, ¿sí? A ver, como yo le dije, el tema de las condiciones climáticas o presiones atmosféricas variables, ¿sí? A mí, en mi caso, aquí en La Rioja, nosotros tenemos el viento sonda, ¿sí? ¿Saben lo que es el viento sonda? No, No. El viento sonda que nosotros tenemos proviene de San Juan, ¿sí? Es un viento de aire caliente, ¿sí? El cual lleva su tierra también. Por ende, cuando corre el viento sonda, mi presión arterial se sube a 120, ¿sí? Y yo empiezo a tener todos los síntomas, por ejemplo, de una persona con presión arterial alta, ¿sí? Por eso es que yo siempre recalco a todos. Pregunten con cuál es el valor que la persona maneja en cuanto a presión arterial, ¿sí? En el caso que el paciente o la persona desconozca su presión arterial, ¿sí? Que, a ver, para las personas de la tercera edad, ¿sí? Ya van a estar acostumbrados a conocer su valor de presión arterial, ¿sí? Pero en el caso que desconozcan, ustedes tomen la presión arterial 2 veces, ¿sí? La primera vez le va a dar un valor y lo van a tener que anotar. En la segunda vez, que va a ser a 1 hora, hora y media de diferencia, le van a volver a tomar la presión. Y si coinciden, ¿sí? O casi están cerca los valores del primero que hicieron y del segundo, llegan a coincidir un poquito, eso significa que esa es la presión que la persona maneja, ¿sí? ¿Vamos bien? sí, profe. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna? Bueno, Mm, sí, dime, Vani. Ninguna duda, profe. Ah, bueno, bien, bien. Mariana, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, continuamos entonces. A ver, bueno, hasta ahí ya tenemos entonces. Ustedes siempre pregunten el tema de con cuál es la presión que la persona se maneja, porque siempre le puede llegar a tocar, ¿sí? Una persona con hipotensión normal, ¿sí? O baja como normal. Eso es muy simple, ¿sí? Y muy fácil de darse cuenta. Bien.
Vamos con presión arterial normal, ¿sí? Presión arterial normal. Bien. En esta de presión arterial normal, ustedes, ¿sí? Yo les dije el valor, ¿sí? El valor normal era de 120 a 140 sobre 80 a 100, ¿sí? Milímetros de mercurio. Bueno, aquí hay algo que aclarar, ¿sí? Mayormente, ¿sí? Mayormente, ustedes van a encontrar que los abuelos siempre van a manejar una presión 120, 130, 140 como normales, ¿sí? Pero, ¿cuándo es normal en 140 sobre 100? Cuando el paciente o la persona no me presente síntomas de presión arterial alta, ¿sí? Cuando no me presente síntomas, mm, yo no voy a sospechar de presión arterial alta, ¿sí? Al contrario, va a ser normal, ¿sí? Ejemplo, a ver, Juan, ¿sí? De 80 años, maneja como presión normal, ¿sí? Una presión de 135 sobre 90. Esa es una presión normal para Juan de 80 años, ¿sí? Sumamente normal. ¿Estamos? ¿Pero qué implica? Implica lo siguiente, ¿no? Que si Juan no me presentó síntomas, y es normal, pero si ya Juan me presentó taquicardia, sudoración, visión borrosa, dolor de cuello, dolor de estómago, dolor de mandíbula, ¿sí? Y sensación de dolor de cabeza intermitente, listo. Esa presión para Juan ya no es normal. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, ahora vamos con presión arterial alta. Presión arterial alta. ¿Qué es presión arterial alta? Cuando se encuentra, ¿sí? Por encima del valor normal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo de Juan, ¿sí? Juan de, ahora le vamos a subir la edad, de 90 años, ¿sí? Presenta una presión arterial de 170 sobre 120, ¿sí? Allí, ahí tenemos una presión arterial altísima, ¿sí? No tenemos hipertensión, tenemos presión arterial alta. ¿Estamos? ¿Qué se hace en esos casos? Muy simple, muy simple. Se llama al médico, ¿sí? Se da la medicación que esta persona tiene que tomar y reposo. Mucho reposo y mucha agua. Tienen que consumir mucha agua la persona, ¿sí? ¿Para qué? Para que la presión arterial baje a través de lo que sería la activación renal, ¿sí? Vamos con el último de las clasificaciones. Y teníamos que era la hipertensión arterial.
Bien, aquí, a ver. Yo quiero que ustedes entiendan lo que es el concepto de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque es una palabra que está muy mal empleada, ¿sí? Muy mal empleada y muy mal manejada, en pocas palabras. ¿Por qué? A ver, la presión arterial, la hipertensión arterial, ¿sí? Dice lo siguiente, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice? Es la variación de la presión arterial normal en un plazo de 24 horas, ¿sí? Y a ver, anoten el siguiente ejemplo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan distinguir y entenderlo bien, ¿sí? Anoten el siguiente ejemplo. Vamos a poner el paciente Martín, ¿sí? De 89 años, ¿sí? Mira, Martín se toma la presión arterial a las 15 horas, ¿sí? Le da un valor de 120/80. Normal, perfecto, ¿sí? Para esa edad, 120/80 es maravilla. Le volvemos a tomar a Martín a las 19 horas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la presión arterial en este caso de Martín? 150/90. APA, un poquito alta, ¿sí? Bien. Le volvemos a tomar la presión arterial a Martín a las 23 horas. Y Martín tiene ahora una presión arterial de 100/70. APA, un poquito baja, ¿sí? Le volvemos a tomar la presión arterial de Martín a las 3 de la mañana, ¿sí? A las 3:03 horas. Martín me hizo una presión arterial normal, nuevamente, 120/80, ¿sí? Le vuelvo a tomar a Martín a las 7 de la mañana, la presión arterial. Y Martín me volvió a hacer una hipotensión arterial de 90/70. A las 11 de la mañana, Martín me vuelve a hacer, ¿sí?, una presión arterial alta, 160/100, ¿sí? Y a las 3 de la tarde, nuevamente a las 3 de la tarde, Martín me vuelve a hacer una presión arterial de 120/80, ¿sí? Y miren ustedes, comparen eso que anotaron. Tienen presión normal, alta, baja, normal, baja, alta, normal, ¿sí? Recién, pasadas las 24 horas, yo le puedo decir a Martín, después de haberle tomado la presión arterial cada 4 horas, ¿sí? ¿Yo qué le puedo decir a Martín? Martín, usted es hipertenso, ¿sí? Ahí recién yo le puedo dar el diagnóstico de hipertensión arterial. O decirle que sospecho de que sea hipertenso, ¿sí? Pero jamás dar por cierto la hipertensión arterial, ¿sí? Y miren ustedes, qué contradictorio que es, porque hay pacientes o personas, ¿sí?, que se van a tomar la presión arterial cuando tienen
180 sobre 120, ¿sí? ¿Y qué les dicen? Uy, estás hipertenso. No, eso no es hipertensión arterial. Lo que hizo la persona en ese momento fue una crisis o un pico de presión arterial alto, ¿sí? ¿Es malísimo? Sí, es malísimo, porque me puede conllevar a lo que sería el surgimiento de ACV, ¿sí? Del accidente cerebrovascular. ¿Estamos? Sí se nos medica con un medicamento antihipertensivo, porque justamente es para bajar la presión arterial, pero eso no significa que esta persona sea hipertensa, sino al contrario, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. Uy, ¿cómo será en el examen? Vale que no tengan dudas en el examen. A ver, ahora, no obstante, la hipertensión arterial no tan solo es una falla cardíaca, ¿sí? No tan solo va a depender, ¿sí?, de la falla cardíaca, sino también va a depender de lo que serían los siguientes factores, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? Primero, edad. Segundo, genético. Tercero, alimentación. Cuarto, estrés o nerviosismo, ¿sí? Cuarto, estado físico, ¿sí? Bien. Si bien la edad es un factor, pero primordial en cuanto a la aparición de la hipertensión arterial. La genética es otra parte. A ver, no tan solo, supongamos, porque el paciente tenga 80 años, implica que su hija, que tiene 40, 50 años, ¿sí?, no puede ser hipertensa. Puede ser. ¿Por qué? Porque viene por parte genética, ¿sí? Hereditario. La alimentación, el consumo excesivo de sal, el consumo excesivo de gaseosas, el consumo excesivo de picantes, grasas, van a hacer la aparición de la presión arterial, o sea, la hipertensión en general, ¿sí? El estrés o nerviosismo es una característica básica también, o las partes emocionales. ¿Por qué? Porque la persona en general, a ver, yo les comento el caso de mi abuelo. Mi abuelo es una persona que tiene 90 años y él tiene una hipertensión arterial nerviosa, mal llamada nerviosa, porque se llama síndrome del guardapolvo blanco, ¿sí? ¿Y a esto qué le conlleva? Que cada vez que él ve un médico, enfermero o cualquier personal de salud que tenga una chaquetilla, el uniforme blanco, celeste, rosado, azul, bordó, el que sea, él los ve automáticamente, se le sube la presión arterial a 170. Se va la persona, se va el personal de salud y él vuelve a bajar la presión arterial a 120. ¿Sí? Es una locura cómo se maneja la presión arterial. Pero allí ya no es una falla cardíaca, sino es una falla, o mejor dicho, una alteración al estado mental de la persona. ¿Sí? Bien. Y la parte del estado físico. A ver, no es lo mismo tomar la presión arterial en una persona con un peso óptimo, ideal, de 70, 80 kilogramos, a una persona que tiene 120, 130 o 200 kilogramos. No es lo mismo. La persona que tiene una hiperobesidad, ¿sí?, va a tener más complicaciones al momento de sufrir, ¿sí?, hipertensión arterial.
¿Por qué? Por su estado físico. No tiene caminata, no tiene una actividad física, ¿sí? No come saludable, está todo el día con el sedentarismo. Y hay un factor más que yo me olvidé, ¿sí? Que es el tabaquismo, ¿sí? Que es el tabaquismo. El tabaquismo es otro factor fundamental en cuanto a la aparición, ¿sí? De la hipertensión arterial. ¿Estamos? Bien. Bueno. Eh, vamos Profe, a... ¿le puedo preguntar algo? Sí, por favor. ¿Qué digo? ¿El alcohol también puede variar en la hipertensión o no? Sí, por eso he hecho en la alimentación. O sea, consumo excesivo de grasas, alcoholes, sal, bebidas en general, van a hacer que la presión arterial suba, ¿sí? Y, a ver, cuando una persona sufre de alcoholismo, por ejemplo, el hígado, que es otro órgano fundamental en la participación de la sangre, se va a ver totalmente deteriorado por el alcohol, ¿sí? O por la cantidad de exceso de medicamentos. Todo ello, ¿sí? El hígado va a ser el encargado de hacer que la presión arterial, ¿sí? Se vaya por las nubes constantemente, ¿sí? Pero el alcohol sí, es uno de los factores fundamentales también, ¿sí? Bien, el estrés. El estrés. Nosotros sufrimos estrés cotidianamente por, a ver, nuestro hábito de vida, ¿sí? Nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, ¿sí? Nosotros vamos a vivir constantemente con un pico de estrés. Pero el estrés es manejable todavía, ¿sí? El estrés es manejable. ¿Qué se hace? Y se trata de hacer alguna actividad para poder desestresarse en el momento, ¿sí? No esperen, y esto es un consejo que le doy para todos por igual, no esperen eh, que el estrés se convierta en algo patológico, ¿sí? Que se convierta en una patología, como ser la hipertensión arterial. No esperen a ello, ¿sí? Evítelo, si el estrés se puede controlar. ¿Cómo? Haciendo una actividad, ¿sí? Ya sea yoga, cantar, salir a trotar, ir al gimnasio, caminar, ¿sí? Hace algún tipo de manualidades o actividad al aire libre, fuera del hogar, etcétera, va a ayudar a que los niveles de estrés, ¿sí? Bajen. ¿Estamos? A ver, podemos tener estrés por la familia, por el hogar, por el trabajo, situaciones económicas, de salud, etcétera, etcétera. Pero todo ello es manejable, ¿sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. Bueno. Como actividad, ¿sí? Como actividad, les voy a dejar lo siguiente, ¿sí? Primero, averiguar, ¿sí? Las tablas de las presiones arterial, ¿sí? De la presión arterial, sería en realidad, de bebés, niños, adolescentes, ¿sí? Y adultos o ancianos. ¿Estamos? Busquen ese, perdón, busquen esa tablita y ténganla ustedes, ¿sí? Esa tablita no me la van a enviar a mí. O sea, ténganla ustedes para que, para que la vayan estudiando, la vayan revisando y vean la variación que hay desde un niño, desde cuando somos bebés, hasta cuando somos adultos mayores, ¿sí? La presión arterial se va a ver, totalmente modificada con el pasar de los años, ¿sí? Totalmente modificada.
Es más lógico que los bebés tengamos una presión arterial muy alta, ¿sí? Y cuando somos adolescentes podemos llegar a tener una presión variable, ¿sí? Que en la cual podríamos llegar a decir entre millones de comillas, ¿sí? Que es una hipertensión arterial por el crecimiento. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los cambios hormonales en los adolescentes van a hacer que la presión suba, baja, suba, baja, suba, baja y se llegue a estabilizar recién a los 20 años, ¿sí? Y en los abuelos, bueno, por el deterioro cardíaco, ¿sí? O otras enfermedades subyacentes, pueden llegar a tener una presión alta o baja, ¿sí? Eso va a depender mucho también de patologías y todo ello. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos nosotros el día de hoy, ¿sí? Yo ya le había pasado a ustedes la fecha para el primer examen, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profe, ya pasó la fecha. ¿Me la pueden recordar cuándo era? Porfa. El 12 de marzo. 12 de marzo. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, el 12 de marzo, ustedes van a rendir el primer PDF, ¿sí? El que ya vimos por completo. A ver, 12 de marzo. Muy bien. Primer examen. Listo. Entonces, la clase que viene, nosotros vamos a continuar con lo que es presión arterial, ¿sí? Con signos vitales y así sucesivamente. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, chicas. Entonces, hasta aquí llegamos, ¿sí? Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿sí? Para continuar con estos temitas, ¿sí? Bueno, profe, una consulta. Diga. Con el trabajo anterior se lo tenemos que mandar por algún correo o al WhatsApp o el No, trabajo que nos había pedido. el trabajo que les dejé lo van a tener ustedes, ¿sí? Hasta cuando yo se los pida, ¿sí? Bueno, bueno, Porque profe. quiero concentrarme en estos temitas ahora y después vemos los otros, ¿sí? Sí. Muy bien, chicas. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿sí? Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao.